Hoy en nuestra sección Perfiles, Juan David Gómez, precandidato al Consejo de Ibagué, habla sobre la importancia de la cultura cívica y la responsabilidad social. Soy Juan David Gómez, abogado, docente y administrativo de la Universidad de Ibagué. Actualmente curso una maestría en Desarrollo y Planificación del Territorio y tenemos un proceso social en varias de las comunas de Ibagué, apuntándole al debate como una herramienta para evitar la manipulación de la opinión, para construir, para apostarle a la ciudad en términos de oportunidades y trabajar mucho en la responsabilidad y la cultura ciudadana. Hola, ¿qué tal televidentes y seguidores de Enfoque TV? Bienvenidos una vez más a una nueva entrevista que tenemos sobre temas de la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima, siempre invitados especiales. Hoy contamos con Juan David Gómez, no solamente es abogado sino también docente universitario. Vamos a hablar de temas de ciudad. Juan David, bienvenido. Muchas gracias, Daniel, por la invitación a tu espacio y pues muy conmovido de participar de este espacio. Bueno, Juan David, hablemos de algo muy importante, lo que tiene que ver con la cultura y lo que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana, un tema álgido para la ciudad de Ibagué. Según su criterio, ¿qué opina sobre estos dos temas? Bueno, pues yo creo que es importante hoy que clarifiquemos exactamente qué es cultura cuando hablamos de cultura en la ciudad, Daniel. Mucha gente pues probablemente habla de la cultura y se refiere a esa como un sentido mucho más abstracto. Yo creo que hoy lo que estamos hablando cuando decimos cultura y responsabilidad ciudadana, estamos hablando de devolverle el balón a la ciudadanía, de decir que la gente hoy es capaz de entender qué es lo que estamos diciendo nosotros cuando nos referimos a políticas públicas, a desarrollo de la ciudad, a posibilidades en las que nosotros podamos convivir y además un escenario en donde la ciudadanía de alguna manera es la que termina definiendo el paso a paso el quehacer institucional. En términos de indicadores para la ciudad, la encuesta de Ibagué Cómo Vamos, que es una metodología de país, revisó exactamente cuáles eran los índices de priorización en esas categorías. Y encuentra como tercera categoría la opción de la cultura y la responsabilidad ciudadana. Inicialmente encontramos todo lo relacionado con con condiciones del talento humano, del desarrollo humano, luego encontramos unas circunstancias de hábitat y finalmente encontramos la cultura y la responsabilidad ciudadana que tiene ese enfoque. Es el enfoque de devolverle a la ciudadanía la responsabilidad. Cómodamente, inclusive a las personas que nos están viendo ahora dirán, ¿cómo hacemos nosotros para dejar de quejarnos de los políticos y empezar a ser ciudadanos activos en razón de lo que pasa en la ciudad? Y ese es el gran reto probablemente, que la gente hoy comprenda que nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos para participar en los temas que hoy le convienen y le interesan a la ciudad. Entonces, sobre este proceso y sobre este tema vamos a rodar esta entrevista al propósito de cómo entender las variables de la cultura y de la responsabilidad que le compete a los ciudadanos. O sea, nos cansamos de decir qué es lo que deberían hacer los políticos, nos cansamos de decir qué es lo que debería estar pasando en la ciudad, pero nunca pasamos a la acción con esas medidas y esas negaciones que tenemos al respecto de lo público. Eso quiere decir que hay responsabilidades por parte de los ibaguereños que están quedando como inconclusas. Los ibaguereños no estamos como dando ejemplo. De alguna manera, uno de los grandes retos que hoy tenemos es que la gente reconozca que mucho de lo que se vive en la ciudad depende de ellos mismos y que en ocasiones, inclusive sabiendo que tenemos un insumo que hace de alguna manera que todos nosotros seamos consecuencia de, por ejemplo, el atraso en materia de inversión en infraestructura, la consecuencia de no tener hoy un sistema estratégico de transporte, pues lo que sí es cierto es que los ciudadanos teníamos una responsabilidad al respecto de procesos de participación, de procesos de veedurías, de procesos de encuentro con el otro ser humano, pero además de todos los elementos que refieren a la cultura que terminan cayendo en el elemento de la convivencia de ciudad, ¿sí? O sea, cuando hablamos de cómo se convive en la ciudad, entendemos cuáles son los problemas centrales de esta sociedad ibaguereña. O sea, los problemas internos que tenemos en cada uno de nuestros hogares se puede ver reflejado en muchas problemáticas que se ven en Ibagué. Sí, y esto es un tema de valores. Hoy los mayores retos están en materia de, por ejemplo, accidentalidad,
cómo enseñarle a las personas que la movilidad en la ciudad es un elemento fundamental para poder garantizar que todos salgamos y podamos tener un tránsito adecuado, una cultura del respeto en el tránsito, pero pues yo estoy casi que seguro que cuando nosotros vemos en el semáforo el amarillo, hacemos todo lo contrario a lo que dice la norma internacional, ¿sí? Que es desacelere porque vamos a tener que frenar. Y por el contrario lo que vemos es que la mayoría de los ibaguereños, por ejemplo, termina acelerando muchísimo más para alcanzar a cruzar el semáforo en rojo. Entonces, mucho de lo que tenemos que hoy decir está relacionado con cómo los ibaguereños interpretan el mensaje de la cultura y de la convivencia. Entonces vamos a apostarle a ese concepto en términos de entender cuáles son las implicaciones para dejar de quejarnos de los políticos y entender que en mucho de lo que significa la responsabilidad hemos sido culpables como ibaguereños. Juan David, ¿qué hacemos para promover una cultura cívica en Ibagué? Depende de varias cosas. La primera, nosotros decíamos que un ciudadano que entiende que debe ser cívico es un ciudadano que ha comprendido varios conceptos. El primero, detectamos rápidamente que hay una dicotomía entre la cultura del respeto y del irrespeto, ¿no? O sea, lo que para mí significa respeto probablemente para el otro no. Y las barreras se rompen muy rápido cuando yo no tengo límites, no reconozco los derechos del otro, no entiendo que la otra persona en su otredad de alguna manera también se identifica con algunos de los conceptos básicos que significa la escala de valores del otro. Otro elemento tiene que ver con la ciudadanía activa y con la ciudadanía pasiva. Los ibaguereños tenemos un problema grande al respecto de lo que significa participar. Todo el tiempo le estamos mandando la consigna a alguien más, no necesariamente políticos. Pues aquí se quejan muchísimo y entonces en la academia se dice, en la academia hay miles de culpas. Entonces, si es en la universidad, los de la universidad culpan a los del colegio y la secundaria que no llegaron los estudiantes con las bases suficientes. Si es en el sector del empresariado, empezamos a culpar a los otros compañeros de no agremiarse, de no tener procesos cooperativos, de asociatividad. Si es en el mundo de lo público, empezamos a decir que son los políticos los culpables del mayor de los problemas de esta ciudad. Y así en cada uno de esos elementos, siempre el responsable es el otro. Por eso, la tercera variable tiene que ver con que somos más indulgentes con nosotros que con los demás. Nunca aceptamos que nosotros nos podemos equivocar como ciudadanos incumpliendo normas básicas. Y lo que sí decimos es, la gente de Ibagué no tiene cultura para salir a la calle, la gente de Ibagué no tiene cultura para reciclar, para botar la basura en las canecas. También esto no se va a poder lograr si nosotros no comprendemos, tampoco se va a lograr si nosotros no entendemos algo clave, y es que la gente en la calle demanda de un mobiliario público para poder cumplir su ejercicio de ciudadanía. Ejemplo, un ciudadano que quiere botar su papel en el lugar adecuado, pero transcurre por lo menos unos 14, 15 metros y no encuentra una posibilidad de hacerlo, tiene dos opciones. La primera, que se guarde la basura, y la segunda, pues la que hemos visto mucho en la ciudad. Entonces, en la tercera, botar el papel al piso. Hoy la ciudad tiene que estar adaptada para reconocer que hay ciudadanos que los ciudadanos deben tener un mobiliario público que les permita ejercer su ciudadanía. Juan David, por último, traigo a colación algunas de las frases que usted ha mencionado, y una de ellas puede ser tener en cuenta la tolerancia, la que acabo de decir, que es cuando cometemos actos de pronto por pleno centro de Ibagué, botar el papelito no en la caneca, sino en cualquier sitio que vemos por ahí. El simple hecho de pasarse un semáforo en rojo, o aún cuando no está en verde, está en amarillo. Si cumplimos como se debe con las normas, con las leyes, ¿tendremos una mejor Ibagué según su criterio? Muy probablemente. Yo creo que uno de los problemas centrales de la ciudad de Colombia no ha sido ni siquiera que los ciudadanos podamos tener el elemento de la corrupción. Mire, de la corrupción se ha hablado tanto que en este país tuvimos que hacer, de alguna manera esto no ha pasado en ninguno de los países, una consulta anticorrupción, ¿sí? Que además la gente votó masivamente que sí, pero pues el umbral no le alcanzó. ¿Cuál es el reto? A mi modo de ver, el problema de Colombia no ha sido la corrupción, no ha sido los políticos, no han sido ni siquiera estas mafias de guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, Bacrín. El problema central de nuestro país tiene que ver con que no tenemos una ciudadanía activa, organizada, crítica, que comprenda que si no se organiza, no va a poder hacerle frente a los grandes problemas que hoy la sociedad les está demandando. Mire, los escenarios deportivos en Ibagué se los robaron y nadie fue capaz de salir a decir, venga, aquí hay unos procesos. Hubo unas voces solitarias al respecto del tema, había críticas en redes sociales, pero uno no vimos a la ciudadanía masivamente saliendo a las calles y diciendo, esto no puede suceder, vamos a proteger las condiciones de los deportistas de esta ciudad. Yo creo que el problema central de la cultura tiene que ver
con el origen de todos los problemas. Cuando empezamos a analizar qué hizo la ciudadanía y cuál fue el problema que la ciudadanía quería enfrentar, comprendemos por qué la ciudad no ha avanzado, por qué hoy no tenemos una cultura de la asociatividad, por qué hoy no hemos logrado como ibaguereños promover la marca de nosotros mismos y apostarle a que la gente tenga unas condiciones óptimas para poder desarrollar sus capacidades, sus habilidades y finalmente sus competencias. Esto está pegado de un concepto central, Daniel, y tiene que ver con la ciudadanía del consumo. A nosotros se nos ha convertido de alguna manera en ciudadanos que pagamos por un servicio y esperamos un resultado. Pero el gran reto es leer a los ciudadanos en clave de derechos. Cuando yo comprendo que el ciudadano que le paga al IVAL su contribución lo hace en clave de derechos porque tiene el derecho para acceder a un agua de calidad, ¿sí? Yo lo que tengo que entender es que ese ciudadano no es un cliente, porque yo a un cliente le doy un trato comercial. Yo a un ciudadano le doy un trato en materia de derechos y es muchísimo más digno. Porque al cliente finalmente pues le estoy vendiendo un servicio, al ciudadano le estoy reconociendo un derecho. Ese es el gran reto que tenemos, superar el escenario de la ciudadanía del consumo con todo lo que significa esto, pues es un fenómeno mundial finalmente. Pero el gran reto es comprender que tenemos que alejarnos de una visión más de clientela de la ciudadanía a una visión más de derechos de la ciudadanía. Bueno, Juan David Gómez, abogado y docente universitario, gracias por acompañarnos. Un tema bastante importante para la ciudad de Ibagué, lo que tiene que ver con la cultura y la responsabilidad ciudadana. Esperamos tenerlo más adelante en Enfoque TV. Bueno, muchas gracias, Daniel, y pues la reflexión es esa, tenemos que trabajar muchísimo para dejar de culpar a otros de lo que somos como ciudad. Probablemente nosotros seamos los grandes protagonistas de la transformación si entendemos que podemos leernos en clave de somos capaces de mejorar el elemento de la ciudadanía en Ibagué. Muchas gracias. Sigan conectados ustedes con Enfoque TV.